hacer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús. Y queremos de ti, Señor, cada día comer, experimentar tu presencia, Dios.
Buenos días, mis hermanos. En esta mañana queremos darles una bienvenida a ustedes que llegan hasta este lugar para buscar de nuestro Dios. También le damos una bienvenida a nuestros hermanos que están ahí a través de Facebook, de YouTube. Y en esta mañana, ¿qué tal si donde está usted se coloca sobre sus pies? Y vamos a estar glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Y en esta mañana nos vamos a gozar, vamos a disfrutar en Él y vamos a decir que cantamos con júbilo. Amén. Vamos así. ¿Se fue con las palmas? Hoy nos gozamos en nuestro Dios. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Dígalo así. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y a Él es a quien cantamos y alabamos en esta mañana. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Amén. Entonces le hace fuerte aplauso a nuestro Dios, ese Dios bueno. Y la alabanza es eso, la alabanza nos da la victoria, así que hagámoslo de corazón para Él. Y en esta mañana adoremos a nuestro Dios. Padre, gracias Señor por esta mañana de domingo que nos regalas.
Hoy queremos, Señor, buscar tu presencia, buscar tu amor. Y queremos, Señor, que nuestro espíritu esté conectado con el tuyo, Jesús. Y eres maravilloso. Y hoy en tu casa nos deleitamos. Hoy en tu casa, Señor, declaramos que tu nombre es santo, perfecto y sobre todo nombre, Jesús. Eres maravilloso. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanece toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida aquí. Queremos permanecer en ese amor contigo, Jesús. Eres santo, Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero
contigo te busco, hoy ruego, permanece toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Que solo tú eres santo, Señor. Anhelamos, Señor, buscar tu presencia, Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, Señor, porque tú nos cubres, Señor, con tus alas, porque tú estás peleando por nosotros. ¿Y qué tal si una vez más usted le dice: anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego, permanece toda mi vida aquí. Toda nuestra vida, Señor, queremos permanecer a tu lado. Eres maravilloso, Jesús. Eres santo, mi Rey. Hoy te adoramos, Jesús. Santo. Gloria al Señor. Ese aplauso debía de ser más fuerte porque es para Cristo el Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios de los cielos. Te bendecimos, te glorificamos y te pedimos, Espíritu Santo, que esté con cada uno de nosotros en mi vida, Señor. Yo me dispongo, Dios de los cielos, para que tú me uses en este día conforme a tu misericordia, Señor. Padre, gracias, gracias, bendito Rey. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, de todas las cosas, Señor. Y Padre Santo, a través del Espíritu Santo, que este mensaje sea para nosotros ese desafío, Señor, esa fortaleza para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a los que están por las redes. Bienvenidos a este día para escuchar la palabra de Dios. Les amamos en el amor del Señor y le pedimos que el Espíritu Santo esté con ustedes también allí en sus hogares donde nos están escuchando. Bien, estamos en el mes de junio y el mes de junio se ha dedicado para celebrar los cumpleaños de la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana. Y desde el exterior nos han hecho un aporte de mandarnos los estudios de este mes para que los estemos enseñando aquí en la iglesia de Colombia. Y es por el reverendo Einar Mina, pastor y presidente en la primera iglesia Alianza Hispana de Toronto, director y profesor del Instituto de Formación Ministerial y coordinador de la Asociación de Pastores Hispanos de la Alianza en Canadá. Entonces, desde allá nos están enviando para que nosotros nos preparemos aquí. Yo creo que para muchos Einar es muy conocido. Einar es de aquí de Colombia y está allá en el exterior y nos está apoyando de esta manera. Bien, el tema que vamos a ver en este día es Jesucristo nuestro santificador. Jesucristo nuestro santificador. Y vamos a empezar con un versículo, con un versículo allí en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bien, en la voluntad de Dios que todo creyente
Es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo, enteramente santificado, separado del pecado y del mundo y completamente dedicado a la voluntad de Dios, y así recibirá poder para vivir en santidad y servir eficazmente, para servirle al Señor. Si nosotros no estamos santificados, no podemos servirle al Señor porque no tenemos como esa unción del Espíritu Santo que viene para nosotros servirle al Señor. Esta experiencia es progresiva y a la vez una crisis efectuada en la vida del creyente después de su conversión. Pero allí en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta en lo último de la tierra, dice la palabra de Dios. Me seréis testigos. Para eso es que Dios quiere santificar la iglesia. Para eso es que Dios quiere que nosotros seamos santos. Efesios capítulo 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el propósito de la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana a través de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros seamos santificados para servirle al Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y Dios nos llama en este día nuevamente a decirnos que seamos santos en todo lo que nosotros hagamos. Hay veces que nosotros nos parece muy bonito solamente ser santos en Semana Santa y cuando venimos a la iglesia. No, Dios quiere la santidad todos los días de nuestra vida. Entonces, eso es el propósito de Dios a través de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana. Levíticos capítulo 11, versículo 44: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios nos manda a que tengamos cuidado de todas las cosas y que no nos contaminemos con las cosas materiales ni del mundo, sino que seamos santos para Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados. Y no digamos en este momento a la iglesia de Dios que está en Corintios, sino a la iglesia de Dios que está en Pitalito, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Entonces eso nos lleva a que nosotros podamos entender las cosas del Señor. Bien, primer punto: propósito de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, que la persona de Cristo como nuestro santificador, Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, difícilmente podemos ser santos. Pero hay algo, mis hermanos, es que nosotros podemos tener mucho tiempo en la iglesia y de pronto no le hemos dado el lugar, no hemos abierto nuestro corazón para que Jesucristo nos santifique. Entonces, hoy nos llama el Señor para que le pidamos al Señor que nosotros queremos ser santificados, y es el propósito, como dije antes, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana. Jesucristo mismo entra al corazón y vive
su propia vida allí. Así que convierte en santificación del alma. No nos hace mejores ni algo digno de admiración, sino sencillamente entra en nosotros y vive como lo hizo de antaño en su ministerio Galileo. Entonces Jesucristo entra allí, pero de nosotros también tenemos que poner nuestra parte, y es anhelar la santificación, querer la santificación. La resurrección de Cristo es en el poder que nos santifica, es en Cristo resucitado que vive y mora dentro de nosotros y llega a ser el poder de esta nueva vida y de la obediencia victoriosa, esa obediencia que tenemos que tener nosotros. Bien, entonces eso nos lleva a que nosotros seamos santificados para la gloria de Dios. Más allá de la doctrina de la experiencia de santificación, nuestro énfasis es en la persona viva de Cristo que está a nuestra disposición. Cristo está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo para que nosotros seamos verdaderamente santificados. Lo que los cristianos necesitan, nosotros los cristianos necesitamos, no son las bendiciones o la salud. Lo que necesitamos es tener a Cristo dentro de nosotros, y allí tenemos salud, allí somos santificados porque Él es santo, dice la palabra de Dios. La pregunta principal respecto a la santificación no es qué es o cómo se logra, sino quién nos santifica. Es Jesús. Jesús es el santificador. Toda la gracia fluye desde el Calvario. Desde allí fluye la gracia de la santificación para que nosotros podamos ser santos, dice la palabra de Dios. La gracia incluyendo la santificación. Bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permitir que Cristo viva en nosotros. ¿Cómo permitimos que Cristo viva en nosotros? Hasta a través de nuestro diario vivir, de esa vida que tengamos nosotros como cristianos. Es el propósito de vivir en Cristo el Señor. Simpson enfatizó, cuando hablo de Simpson, es el presidente, el fundador de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el mundo. Simpson enfatizó el papel único de Cristo, que la santificación es nada más que la morada de Cristo, hecha posible por el Espíritu Santo, por quien somos capacitados para vivir en santidad y servir a Cristo efectivamente. Servir a Cristo con una efectividad, con una sinceridad, con una vida santa para la gloria del Señor. La santificación no es, por tanto, solo la imitación de Cristo, es un estado de unión dinámica con Cristo, donde la vida de Cristo capacita poderosamente a nosotros los creyentes. Ese es el propósito de Dios con nosotros. Bien, ser santificado es ser aniquilado en el yo para vivir la vida de Cristo. Es decir, yo tengo que sacrificar algunas cosas para vivir la vida con Cristo. Todo lo que necesitas para alcanzar la bendición, la que estás buscando, y para convertir su vida en un poder para Dios, en un poder para el Señor. Ser santificado es ser separado del mundo y dedicado a Dios. Separarnos de las cosas del mundo, nuestra vida que vivíamos antes, salir de allí para que nosotros podamos dedicado al Señor. Se inicia en un momento especial de consagración a Dios, por lo general después de la justificación, cuando el creyente es separado radicalmente del mundo y consagrado para Dios. Es muy importante anhelar
esa consagración para Dios, esa santificación para vivir una vida, digamos, muy gloriosa, muy linda, y pudiera decir que hasta muy fácil de vivir, porque cuando nosotros estamos bien conectados con Dios, la vida cristiana es fácil. Duro cuando nos tratamos de separar del Señor. La santificación es tanto una crisis como un proceso. Es una crisis en la que nos apropiamos de la santificación por fe como un acto distinto y diferente a nuestra justificación. Esta crisis era generalmente denominada el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Es decir, y entrábamos en esa crisis por buscar esa presencia del Señor. Ser santificado continúa durante el resto de toda la vida del creyente. Ser santificado y ser consagrado para Dios está para el resto de la vida del creyente, siempre y cuando guarde los propósitos de Dios por el cual nosotros hemos conocido al Señor. A través de un proceso de crucificar decididamente la carne, renuncie en obediencia a Dios, renunciar de las obras de la carne para que la palabra de Dios se germine en nosotros. En Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, dice la palabra de Dios. Los que somos del Señor hemos crucificado todas las obras de la carne y todas las pasiones que teníamos en Cristo el Señor. Somos limpios y somos bendecidos para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 5 al 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, del nuevo creyente en Cristo el Señor, ese creyente santificado y consagrado para Dios. Entonces ese vestimento de ese nuevo hombre nos hace vivir en santidad para la gloria del Señor. Primera de Pedro capítulo 15 versículo 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El que nos ha llamado y el que nos ha santificado es santo, y por ende debemos de vivir de esa manera. Propósito de Cristo al santificarnos. ¿Cuál es el propósito de Cristo al santificarnos? Es más que tener una hermosa experiencia de encuentro con Cristo el Señor. Es la capacitación divina para vivir la vida cristiana victoriosa, vida profunda y servir al Señor. Cristo no habita o llena el creyente solamente para proveerle agradables sentimientos o emociones, más bien para capacitar al creyente para vivir para Cristo y su reino, para vivir para Cristo, para el reino de Dios. Es la consagración de nuestras vidas para el servicio efectivo a Dios y a su reino, para cumplir adecuadamente la gran comisión que Cristo nos dejó, para cumplir esa parte. Y dice la palabra de Dios, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
Bien, entonces miremos cómo el Señor nos ha dado un mandato y ese es el motivo del Señor, santificarnos y justificarnos para que podamos llevar la gran comisión, ese mensaje, ese llamado para la gran comisión. Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nosotros no nos justificamos por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie el Señor justificará por las obras de la ley. El Señor Jesús santifica al creyente, habita en él y lo hace partícipe de su naturaleza. Lo hace partícipe del reino de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. No importaba el lugar donde nosotros estábamos, sino que aceptáramos el regalo de Dios, la salvación. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces miramos cómo el Señor, tanto sacrificio que hizo por nosotros. El Señor Jesús nos llena con el Espíritu Santo para que recibamos el poder para vivir y servirle. A través del Espíritu Santo el creyente es capacitado, es santificado para servirle al Señor. Y qué bonito que tenemos esa guía nosotros los cristianos del Espíritu Santo para vivir en santidad. El Señor se le reveló a Simpson como una presencia viva y plenamente suficiente, y aprendió por primera vez que Cristo no nos salvó de la muerte futura y nos abandonó para que peleáramos la batalla de la vida lo mejor que pudiéramos, sino que aquel que nos justificó estaba esperando para santificarnos, para entrar en nuestro espíritu y sustituir su fuerza, su santidad, su gozo, su amor, su fe, su poder por toda nuestra indignidad, inutilidad y nulidad, y hacer que este texto sea una realidad. Ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma la obra, la palabra de Cristo, la aplica a nuestras vidas. Eso hace el Espíritu Santo, santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo produce su fruto en nosotros. ¿Cuál es el fruto que produce en nosotros? Que a través de él podemos ser santificados y consagrados para la gloria de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quien viva en esa bendición de Dios, la ley no lo molesta para nada, porque no ha dado motivos. El creyente debe cumplir los prerequisitos para la santificación. Nosotros tenemos unos prerequisitos para la santificación. Simpson cree que los prerequisitos para la santificación incluyen ser humilde, consagrarse completamente, fe y confesión. Simpson propone 3 pasos fundamentales para ser santificados. Primero, después de la justificación, tiene una revelación divina de su necesidad de santificación. Es la obra también del Espíritu Santo. Segundo, vuelve sus ojos a Cristo como su santificador, reconociendo su insuficiencia personal para ser santificado. Se rinde totalmente a los pies de Cristo. Son los 3 pasos que el creyente debe de dar para ser santificado. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir la obra de la carne, viviréis. Qué armas tan contundentes que el Señor nos está dando en este día. A través del Espíritu Santo podemos vivir esa vida de santificación para anular todas las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han santificado todo su cuerpo para servirle al Señor. Debemos entregarnos a Él entera y definitivamente e incondicionalmente y tenerlo grabado en el corazón como si estuviéramos esculpido, como si estuviera esculpido en las rocas. Cree que Cristo recibe su consagración, es decir, yo debo creer que Jesucristo recibe mi consagración, es decir, acepta cuando yo le clamo, Él me escucha. Entonces estamos viviendo una vida de bendición. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Qué tremendo, ¿cierto? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera así, a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, dice la palabra de Dios. Es bienaventurado, doblemente bendecido, dice la palabra de Dios. Escucha atentamente la voz de Cristo. Siempre está atento, sabiendo que por lo general la voz de Dios es como un susurro suave. Escuchando allí para aprender y fortalecerse. En cualquier circunstancia de la tentación o prueba, se vuelve a Dios, entregando todo asunto a Él. Entonces, allí es donde las tentaciones no nos afectan, porque tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo que peleó por nosotros.
Propósito por la santificación, primordial para vivir en la vida cristiana. Cristo nos llamó para ser santos, separados del mundo, para que vivamos en santidad, para que vivamos con Él en nuestros hogares. Cuando Cristo es el centro del hogar, se vive una vida gozosa. Dedicados a Dios, comprometidos con la misión. Nosotros tenemos que tener un compromiso con nuestra misión, Alianza Cristiana y Misionera, que a través de ella vamos a ganar muchas almas para el reino de Dios. Estamos en los últimos tiempos y el Señor todavía nos está dando oportunidades para que nosotros ganemos almas para Dios. Y hoy nos está diciendo que nos preparemos para ser santificados, para ser consagrados al Señor, para que le sirvamos. ¡Qué bendición! Eso es la gracia del Señor. En Cristo está hecha la provisión para la santificación, pero necesitamos apropiarnos de ella por la fe, mis hermanos. Necesitamos, en Cristo lo tenemos todo, pero necesitamos apropiarnos de esa palabra, de esa bendición, para que Cristo nos santifique y nos tenga al servicio de la obra del Señor. Servir al Señor en el conocimiento habitual, humano o en la carne, no produce el fruto esperado. No produce el fruto esperado, porque la carne flaquea, la carne es pecadora. Algunos grandes líderes se han descalificado por vivir en la carne y no en santidad. Ejemplos: el rey Saúl creyó hacerlo en sus propias fuerzas. Moisés en un momento también quiso darle agua a la comunidad como si fuera por cuenta de él. El rey Elí también tuvo esas dificultades, el sacerdote Elí, perdón. Para nosotros en la alianza es más importante entender claramente la doctrina de Cristo como nuestro santificador, experimentar el poder de Cristo santificándonos por medio del Espíritu Santo de Dios. Él nos ha dado el Espíritu Santo y esa conexión que tiene el Señor todos los días con el Espíritu Santo, santificándonos y guardándonos, ayudándonos, librándonos de las tentaciones. El llamado a cada pastor, más que a enseñar las doctrinas, es que seamos intencionales y sistemáticos en nuestras congregaciones para que cada miembro sea enteramente santificado en todos los aspectos de la vida física, emocional y espiritual por Cristo el Señor. Somos llamados a ser discípulos santos de Cristo, que vivan la vida cristiana victoriosa y que estén involucrados poderosamente en el cumplimiento de la misión, a ser discípulos de todas las naciones, a ser discípulos de todas las naciones. Para poder cumplir con nuestro llamado, no podemos hacerlo en la carne. Necesitamos nosotros, en primer lugar, apropiarnos por la fe de la obra santificadora de Cristo. Necesitamos permitir que Cristo viva en nosotros. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hay que anhelar, hermanos, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros vemos esa palabra en la Biblia y la pasamos por alto como que no es tan importante. Hermanos, la vida cristiana se vuelve fácil de vivir y alegre y gozosa cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y que podamos ser santificados y consagrados para la obra del Señor. Cuando nosotros buscamos esa parte, el Señor nos la da, porque dice que hijo que le pida al Padre no le dará lo mejor, parafraseando el texto, ¿no? Si nosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Amén. Entonces, tenemos un Cristo vivo, mis hermanos. Tenemos un Cristo que nos ayuda. Tenemos un Cristo que se goza con nosotros, con su pueblo, cuando nosotros le buscamos. Si esto hacemos, seremos fieles a nuestro llamado. Formaremos discípulos santos para el Señor y recibiremos la recompensa de Dios para aquellos que le son fieles al Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para la gloria del Señor. Entonces, en este momento, mis hermanos, vamos a orar para que haya esa llenura del Espíritu Santo, para que podamos ser santificados y para consagrarnos para el Señor, para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada persona. No que vivamos allí como perdónenme la expresión, como zánganos, como que no tenemos una meta, una importancia, cuando Dios nos ha llamado con un propósito tan especial para que nos gocemos, para que vivamos una vida en santidad, para que vivamos para la gloria de Dios, y allá en el lugar que nos espera tengamos gozo y podamos continuar glorificando, alabando y bendiciendo al Señor todos los días que estemos allí. Pero mis hermanos, la lucha no es tan grande, porque Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Usted y yo solamente debemos obedecer, mis hermanos, y allí estaremos en la patria celestial, como Dios quiere que lo hagamos para la gloria del Señor. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nosotros queremos. Lo importante es que nosotros como cristianos tomemos una determinación, mis hermanos. Tomemos una determinación de seguir a Cristo, de santificarnos para Él, de consagrarnos para Él. Parecido cuando escogimos la pareja, decidimos que esa es mi pareja para toda la vida. Y hoy decidimos que Jesucristo es nuestro santificador y que es nuestro Salvador para siempre, y que iremos con Él al reino de los cielos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias por este llamado que tú nos haces en este día, este desafío a vivir en santidad, a vivir para tu gloria y tu honra, Señor. Muchas gracias, Señor. Padre, yo te adoro y te glorifico, Señor. Padre, yo te alabo, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita, que nos guarda, que nos cuida, que nos sana. Oh Dios lindo y poderoso, Señor. Muchas gracias, papito lindo. Padre, mira a mis hermanos, Señor, que hoy afirmemos nuestros pasos en la vida cristiana, Señor. Que hoy, Padre de los cielos, este nuevo desafío que tú nos haces, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos estar contigo, mi Rey. Padre, ayúdanos, Dios. Con la ayuda tuya todo lo podemos, Señor. Tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Toda la gloria para ti, Señor. Toda la honra, Señor. Padre, toca el corazón de cada uno de mis hermanos. Toca esos corazones, Señor. Santifícanos en tu verdad, como dice tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy hemos traído una ofrenda para el Señor y es el momento de gozarnos entregándola para la gloria de Dios. Entonces, los hermanos servidores del Señor estarán por allí ya frente con los sobrecitos para, si usted necesita un sobre, levante su manito y allí se lo
se lo hacen llegar. Bien. Porque la palabra de Dios nos enseña, dice en Malaquías 3:10, dice, traed todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero esto el diablo no le gusta, porque el cristiano que hace esto vive en paz, sus negocios prosperan, su vida espiritual crece y todo le va bien. Entonces el enemigo no le gusta y por eso sacan tanto cuento. Cuidado, no lleven los diezmos a la iglesia porque los pastores se los roban. Eso es lo que dice el enemigo. Pero el Señor dice, tráiganlos para bendecirlos, mis queridos hijos. ¿A quién le queremos obedecer? ¿Al Señor o al enemigo? Dice la palabra de Dios que Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero la palabra de Dios dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Queremos despedirnos de todos los hermanos y amigos que están a través de las redes en este momento. La iglesia del Señor les da un aplauso por lo que ustedes han estado conectados en este día, en el nombre de Jesús.